Tu alma necesita la paz de Dios. Tu alma necesita la vida de Dios. Eso no le puede dar el carro. No lo puede dar la fama, solamente lo da Cristo. Por eso lo más grande es cuando tú mantienes una relación con Dios. Y David en el Salmo 62 me gusta mucho. Él dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. La palabra callar significa aquietar, descansar, encontrar reposo o encontrar descanso. Muchos de ustedes, hay guerras que tienen en sus pensamientos. Hay pensamientos que te turban dentro de ti. Pero cuando David se encontraba turbado dentro de él iba a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, las voces negativas internas se acallan. En la presencia de Dios, toda voz negativa se acalla. Se acalla la guerra mental. Se acalla el desánimo. Se acalla todo pensamiento del pasado. Se acalla en el nombre de Jesús cuando tú vas a la presencia de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, ella absorbe todo pensamiento negativo que controla tu mente y tu alma. Por eso David dice, en Dios solamente, no hay otro lugar, no hay otro método, no hay otra forma que tú puedas encontrar paz para tu alma y para tu mente que no sea la presencia de Dios. Y David sabía que en la presencia de Dios su alma se aquietaba. Esa palabra aquietar significa descansar, donde las voces negativas se acallan, donde la presencia de Dios absorbe todo pensamiento que no se alinea con la voluntad de Dios, es absorbido por la presencia de Dios. Pero para que nosotros seamos descansados, nutridos, fortalecidos por la presencia de Dios, debemos de ir a la presencia de Dios. Cuando te sientas turbado, ve a la presencia de Dios. Cuando sientas una guerra en tu mente, ve a la presencia de Dios, porque es ahí donde las voces negativas se acallan, donde se acallan las voces negativas, donde se acalla la depresión, donde se acalla todo pensamiento que el diablo pone en tu mente. En la presencia de Dios se acalla, se aquieta, se silencia toda voz negativa, toda voz que te desanima, toda voz del pasado. Cuando vas a la presencia de Dios, se acalla, comienza a aquietarse, comienza a callarse. Hay muchas personas que viven una guerra muy fuerte en sus pensamientos. Sientes una guerra, pensamientos de culpa, pensamientos de rencor del pasado, pensamientos de malos pensamientos de pecado, pensamientos que no puedes controlar. Ve a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios esos pensamientos se acallan. La presencia de Dios controla tu mente, absorbe todo este tipo de pensamientos que te puedan estar quitando la paz. Pero tienes que ir a la presencia de Dios. Como así el salmista David, él dice en el Salmo 62:1, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Cuando David se encontraba turbado en su mente, él ya sabía qué hacer. Él iba a la presencia de Dios. Si tú te encuentras turbado, ve a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es donde esos pensamientos se acallan, se aquietan. Esos pensamientos se silencian. Hay personas que no tienen paz en su mente. Por eso que cuando tú vas a la presencia de Dios por medio de la oración, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:6 y 7, por nada estén afanosos, sino deben a presentar a Dios sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando vamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios es como un cerco que guarda tu mente y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Lo primero que pasa sobre tu mente y sobre tu corazón cuando tú vas a su presencia es que la presencia guarda tu mente, guarda tu corazón de aquellos pensamientos que no te dejan tener paz, de aquellos pensamientos que te están controlando, sentimientos que te controlan, duda que te controla, desánimo que te controla. Ve a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, David enseña en el Salmo 16:11. David dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios es donde no hay ausencia de nada. Por eso David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él decía, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo primero que Dios promete es darte descanso. Él te va a pastorear en aguas frescas, aguas que te reviven.
La presencia de Dios te revive, te renueva. Por eso David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él dice, confortará mi alma. Dice la Biblia en Isaías capítulo, amén, Isaías capítulo 59, dice que Dios te pastoreará en la sequía. No sé por qué sequía espiritual tú estás viviendo, pero déjame decirte, en la presencia de Dios vas a ser confortado, vas a ser reanimado. Jehová te pastoreará en la sequía y dará vigor a tu alma, le dará vida, le dará fuerza. Hermanos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nuestra vida cambia. Por eso lo más sagrado, lo más grande que tú tienes que buscar es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te mantiene en un gozo continuo, te mantiene en una paz continua, te mantiene en una alegría continua, te mantiene renovado, restaurado por la presencia de Dios. Nada, Yolivet, Dios te bendiga, gracias. Nada se compara con la presencia de Dios. No sé cómo te sientes, pero lo que sí te puedo decir, que cuando vas a su presencia, en ella vas a encontrar descanso. El salmista David decía en el Salmo 5:3, David decía, oh Jehová, de mañana, dice, oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David esperaba de rodillas la presencia de Dios. David no solamente oraba, él buscaba a Dios de mañana, pero él se quedaba de rodillas esperando. ¿Qué pasa cuando tú esperas? Tu carne comienza a morir. Las voces negativas comienzan a quietarse. Dios disuelve toda carga, comienza a ser absorbida cuando tú te quedas esperando en la presencia de Dios. Toda oración que tú hagas sin esperar cuando tú oras es una oración que no es efectiva. Hay muchas personas que aunque oran, no encuentran paz cuando oran, no encuentran descanso, no encuentran gozo. Diana, Dios te bendiga, gracias. Muchas personas van a la presencia de Dios, van a la oración, pero no encuentran paz, no encuentran gozo. ¿Cuántos de ustedes o a cuántos nos ha pasado que en un dado momento te has sentido cargada y cargado y has orado, pero pareciera que la oración no fue funcional? ¿Dónde está el problema? El problema no es que la oración no funcione, es que nosotros no esperamos de rodillas en la presencia de Dios. Por esta causa nosotros debemos, amén, de esperar siempre la presencia de Dios. Debemos de esperar. Espera la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que David menciona una palabra que hay mucha gente que ha ignorado, la palabra esperar. Hay mucha gente que ignora esta palabra. En el Salmo 5:3, si tú analizas detenidamente, David no solo menciona orar ni buscar a Dios de mañana. Él menciona una palabra que a mí me ha cambiado cada vez que oro: esperar. David no solamente oraba, él presentaba su carga, su problema, y se quedaba de rodillas ante la presencia de Dios. ¿Qué era lo que David esperaba? La presencia del Espíritu Santo. Porque David sabía, Isaías 40:31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. David conocía el secreto de esperar cada vez que él oraba. Hay muchos de ustedes que a pesar de que oran, no encuentran descanso. Estoy consciente que aquí hay muchas personas que les ha pasado, muchas personas de las que están conectadas en esta transmisión, en ocasiones se han sentido cargadas y cargados y has ido a orar y te has levantado lo mismo. Y te preguntas, ¿por qué me levanto cargada si ya oré? ¿Por qué oro y me siento lo mismo? Porque no te quedas esperando. Tienes que pelear la batalla de rodillas. Tienes que quedarte en su presencia hasta que la carga se rompa, hasta que se rompe esa opresión que oprime tu mente, hasta que se rompe esa carga que muchas veces llevamos en los hombros, llevamos en nuestro cuello. Nos sentimos cargados, frustrados, no le sentimos sabor a la vida como cristianos y oramos y pensamos que la oración no es funcional. Oramos y pensamos que la oración no tiene poder. El problema no es que la oración no tenga poder, sino es que nosotros no hemos aprendido a esperar. Por eso es que David, él dice, esperaré. David nos habla que él era un hombre que no solamente oraba, él esperaba. ¿Por qué David esperaba cada vez que él oraba? Porque David entendía que si nosotros no esperamos cuando oramos, mano Antioquía, Dios me lo bendiga, cuando nosotros oramos y no esperamos, nos levantamos lo mismo.
En mi experiencia personal y por muchas ocasiones yo lo he experimentado, que tú puedes estar cargado y cargado, triste, pero si oras y rápido te levantas, te sientes lo mismo. Hay momentos que tú tienes que persistir de rodillas. Hay cargas que no se van a ir con 20 minutos de oración, ni con 15, ni con 10 minutos. Tienes que quedarte de rodillas. Preséntale tu carga, tu preocupación y luego quédate de rodillas en su presencia. Quédate ahí esperando su presencia, porque David nos habla sobre el orar, pero también nos habla de esperar. Y es muy importante lo que dice el Salmo 5.3. Yo quiero leerte este salmo, que al final el salmista nos muestra una poderosa clave que te va a ayudar para que las oraciones sean efectivas cada vez que tú oras. No solo se trata de orar, se trata de esperar cada vez que tú ores. Cuando tú estés cargado o estés cargada, no te levantes rápidamente, quédate esperando de rodillas. Quédate en la presencia de Dios para que mientras tú esperas, las voces negativas se acallan, la carga está siendo arrancada, tu carne está muriendo. Entonces la presencia de Dios viene. El secreto de esperar. En el Salmo 5.3, David dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David habla de orar de mañana. David habla de buscar a Dios de mañana, pero al final nos habla esperar. Por eso es que hay muchas personas que oran 15 minutos y están cargados y se levantan y pareciera que nada cambió. Y tú te preguntas por qué. Sí oré, pero no peleaste la batalla. Hay guerras, hay cargas en tu vida que no se van a ir con 15 minutos de oración, que no se van a ir con 10 minutos de oración, que no se van a ir con 30 minutos de oración. Hay guerras que tú tienes que pelearlas, que si es posible tienes que orar hasta 1 hora, 2 horas, hora y media. Escucha bien. Una vez yo tenía una guerra muy fuerte y nunca olvido que después de que llevaba 1 hora, hora y media, sentí que algo se rompió. Había un peso, una carga que me estaba quitando la paz, que me estaba quitando el gozo, pero aprendí el secreto de esperar. Por eso hay personas que han orado y a pesar de que oran dicen: pero me siento lo mismo. A muchos de ustedes, de los que están aquí, les ha pasado que a veces han estado bien cargados, cargadas, y después de que has orado te levantas y dices: pero ¿por qué si yo oré y me siento lo mismo? Me siento preocupado, me siento cargado, me siento desanimado. ¿Por qué si oro? ¿Por qué si oro y la oración tiene poder, me siento lo mismo? Porque no solamente es orar, tienes que orar con fe. Y tienes que esperar de rodillas para que la presencia de Dios venga y rompa toda esa carga. ¿Por qué David esperaba cuando oraba? Porque David conocía el secreto de esperar. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. David conocía el secreto de esperar. Son los que esperan, los que van a renovar fuerzas como las águilas. Son los que esperan a Jehová, los que levantarán alas como las águilas. Son los que esperan a Jehová en oración, los que tendrán nuevas fuerzas. Van a correr y no se cansan, van a caminar y no se fatigan, pero son los que esperan. Escucha bien, no solamente es orar, hay que esperar. Hay guerras que no las vas a ganar con 15 minutos de oración. Hay cargas en tus hombros o en tu mente que no se van a romper con 10 ni con 15 minutos de oración. Yo he comprobado por experiencia personal que hay guerras, hay cargas, hay preocupaciones, guerras mentales que no se rompen con 5 ni con 10 minutos de oración. Tienes que dar la batalla. Y mucha gente, por desconocer este principio, este secreto de esperar cada vez que oran y sus oraciones no tienen resultado. Hay personas que han orado y se levantan y pareciera que nada cambió. Oraste y te levantaste triste. Oraste triste y te levantaste triste. Oraste desanimado y te levantaste desanimado. Nada cambió a pesar de que oraste. Pero fue porque no aprendiste a esperar. Por eso es que David conocía el secreto de esperar, porque la presencia de Dios viene sobre tu vida para renovarte cuando tú esperas. Porque Isaías 40:31 dice: los que esperan. ¿Y qué hacía David en el Salmo 5:3? Dice: oraré de mañana y esperaré. Isaías 40:31 dice: los que esperan tendrán nuevas fuerzas.
¿Qué era lo que David esperaba cuando él oraba de mañana? Esperaba nuevas fuerzas, esperaba su presencia, esperaba que la presencia de Dios lo renovara, lo restaurara, lo rehabilitara, lo llenara de poder y de fuerza para enfrentar ese día con la presencia de Dios. No solo se trata de orar, hay que esperar cada vez que oremos cuando estamos cargados. Cuando una persona está cargada, está frustrada, tiene guerras en su mente, es el momento más indicado para no solo orar. Tienes que quedarte de rodillas esperando. Tienes que dar la batalla. Porque mientras tú esperas de rodillas en silencio, hay cadenas que se están rompiendo, hay opresiones que se están rompiendo, hay yugos que se están pudriendo por causa de la presencia de Dios. Pero tienes que esperar. El secreto de esperar es poderoso, porque Isaías dice que solo son los que esperan. Ahora, para tú esperar, tienes que darle tiempo a Dios. Tú no solo le puedes dar 5 minutos de oración a Dios. Ese no es tiempo. Esperar significa darle tiempo. Cuando alguien a ti te dice tienes que esperarme, te está diciendo que le des tiempo. En otras palabras, son los que le dan tiempo a Dios que renuevan fuerzas. No podemos renovar fuerzas. No podemos ser restaurados, renovados por Dios con 5 minutos de oración. Isaías dice los que esperan. Ahora, para esperar se necesita tiempo. Nadie puede esperar si antes no da tiempo. En otras palabras, son los que le dan tiempo a Dios, los que renuevan fuerzas como las águilas. Darle tiempo a Dios, esperar en Dios, no solo son 5 minutos de oración, 10 minutos, 15 minutos. Debemos de apartar un tiempo y decir, Señor, hoy voy a esperar en tu presencia, hoy voy a darte tiempo. Esperar va ligado con el tiempo. Tú no puedes esperar algo si primero no das tiempo en ese algo. Tú tienes que esperar. Y esperar es poderoso. ¿Por qué yo tengo que esperar? Porque si hay algo que la carne no le gusta, es esperar de rodillas. Porque la carne sabe que cuando tú esperas, ella comienza a morir. Ella comienza a ser controlada por la presencia de Dios. Lo que le atormenta a la carne es esperar. A la carne no le gusta esperar. Cuando tú comienzas a orar, lo primero es que la carne comienza a distraerte. Comienzan pensamientos negativos a distraerte para que no te concentres en la oración. ¿Cuántas personas oran y apenas doblan sus rodillas, sientes una batalla en tu mente? Sientes que no te concentras, las palabras que tú dices no se alinean con los pensamientos que tienes en tu mente. ¿Por qué? Porque cada vez que tú doblas tu rodilla, se está peleando una guerra. Mucha gente ignora. Piensa que orar solamente es orar. Cuando tú oras es una guerra entre el espíritu y la carne, entre el diablo y los demonios. Hay una guerra en el mundo espiritual. Desde el momento que tú doblas tus rodillas, hay una guerra primeramente con tu carne. Segundo, con Satanás y los demonios. Ellos no quieren que tú ores. Tu carne se rebela, tu carne te distrae. Pero cuando tú te quedas esperando de rodillas, la carne comienza a morir. Y el Espíritu Santo comienza a tomar dominio de tu vida. Por eso lo que a la carne le atormenta es esperar. Porque la espera es la muerte a la carne. Escucha bien. La espera en la oración es la muerte a la carne. Por eso es que a la carne nunca le gusta esperar. Porque la carne sabe que lo único, escucha bien, la carne sabe que lo único que la hace morir es cuando tú esperas en la presencia de Dios. La espera en la oración es la muerte a la carne. Cuando tú te quedas en silencio de rodillas, la carne no le gusta. ¿Por qué? Porque ella comienza a morir. Las voces negativas comienzan a quietarse. Comienza a disolverse toda guerra mental. Todo aquello que no se alinea con tu vida espiritual comienza a disolverse. Hay cargas, guerras en tu vida que tienen que ir a la oración y tienes que esperar. Hay cosas que yo me he dado cuenta en mi vida que hasta que yo espero se rompen. Se despeja toda presión del enemigo. Por eso es muy importante esperar en la oración. Es muy importante orar porque la espera adormece la carne. La espera controla la carne. La espera mata la carne. La carne no le gusta esperar. La carne te pide a gritos que no ores. Cuando tú doblas tus rodillas, lo primero que tu carne te dice es levántate. Ya oraste 5 minutos. Ya oraste 10 minutos, ya basta, levántate, porque la carne no le gusta orar. La carne cuando tú esperas comienza a ahogarse. ¿Cómo le hace una persona literalmente
Tal vez alguna vez tú has visto en una noticia o en una película cuando una persona se está ahogando, comienza a inquietarse. Cuando tú caes de rodillas y tu carne se incomoda, comienzas a moverte para aquí y para allá, es porque tu carne está muriendo. Cuando una persona se está ahogando, literalmente comienza a moverse rápido. Esa es una señal que se está ahogando. Por eso cuando tú doblas tus rodillas, lo primero que la carne te dice es levántate. La carne hace que te muevas para acá, que te muevas para allá. ¿Por qué? Porque mientras tú oras y esperas de rodillas, ella comienza a ahogarse, comienza a morir. Comienza a morir todo control de la carne, comienza a morirse. Por eso lo que a la carne le atormenta más, escucha bien, es esperar en la presencia de Dios. No hay nada más difícil para la carne que es aprender a esperar en la presencia de Dios. Porque la oración y la espera es la muerte a la carne. La oración y la espera ahoga la carne. Como cuando una persona se está ahogando y no puede nadar, comienza a desesperarse. Por eso cuando tú doblas tus rodillas, lo primero que hace la carne es que te desespera. Quieres levantarte rápido, porque ella sabe que si tú permaneces de rodillas, ella va a comenzar a morir. Toda naturaleza, todo deseo de la carne comienza a morir cuando tú comienzas a orar. Por eso es muy importante que tú entiendas la importancia de esperar en la presencia de Dios. Porque David muestra que él era un hombre que esperaba. No solamente oraba. Cuando tú oras, pero no esperas cuando estás cargado, tu oración no va a ser efectiva. Te vas a tirar a orar cargado y vas a levantarte cargado. Hay muchas personas que a veces a mí me han dicho, estoy en un problema, y yo les digo, ora, pero dicen, ya oré. El problema es que oramos y no esperamos. Cuando tú estás cargado, es el momento más indicado para esperar. Cuando yo me siento cargado aquí mi cuello, mi mente, siento una guerra, yo ya sé lo que tengo que hacer. Presentarme delante de Dios, presentarle mis cargas y quedarme allí, esperando de rodillas, adorándolo, bendiciéndolo, porque sé que mi carne va a comenzar a morirse, a ahogarse, cuando yo me quedo esperando de rodillas. Espera cada vez que tú ores. Espera cada vez que tú ores, porque cuando tú esperas, la presencia de Dios viene sobre tu vida y te renueva. Por eso es que Job dice en el libro de Job capítulo 7, versículo 17 al 18, dice, ¿quién es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Dios nos visita por medio de su presencia. Dios se manifiesta en nosotros a través de su presencia. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero no en todo se manifiesta su presencia. A pesar de que Él viva dentro de ti, Dios necesita tener una relación contigo para Él poder manifestarse continuamente. Dios no se va a manifestar en tu vida a pesar de que viva dentro de ti. Cuando Él se manifiesta es cuando tú sientes su presencia, cuando lloras ante su presencia, cuando Él te renueva, cuando Él te restaura. Él puede vivir dentro de ti, pero si tú no tienes una relación con el Espíritu que está dentro de ti, no vas a tener acceso a su presencia, no vas a tener acceso a su manifestación, no vas a tener acceso a que Él te llene, a que Él te toque, a que Él te restaure, porque necesitas tener una relación con Él y esperar en su presencia. Dios te bendiga, Diana, gracias, Dios te bendiga. Necesitamos esperar en la presencia de Dios. Quédate esperando, por muy difícil, escucha bien, por muy difícil que sea cada vez que tú vas a orar, quédate esperando. Dile, Señor, yo voy a esperar en tu presencia. Por eso es que David, él no solamente oraba, él esperaba. Él dice, ¿quién es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. Y dice, para que lo visites todas las mañanas. David sabía, amén, Job sabía que Dios al hombre lo visitaba todas las mañanas. Se manifestaba todas las mañanas. Por eso es que el salmista, gracias Dayana, te bendiga. Por eso es que el salmista menciona la palabra esperar. ¿Por qué? Porque Job dice que Dios visita al hombre, se manifiesta de mañana. Pero Dios se manifiesta en aquellos que tienen relación con Él, en aquellos que lo esperan cuando oran. Esas son las personas que Dios se manifiesta, como dice Isaías 40:31, que son los que esperan a Jehová. Son los que tendrán nuevas fuerzas. Son los que levantan alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Por qué? Porque cuando tú mantienes una relación con Dios y esperas cada vez que ores, la presencia de Dios va a venir.
La presencia de Dios te va a confortar. Por eso David decía, aunque ande en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, David decía, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David decía, no temeré mal alguno, porque tú me vas a dar aliento. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Él te va a dar aliento. Él le va a dar aliento a aquellas áreas que han perdido el aliento. Así que por muy cargado y cargado que te encuentres, ve a la presencia de Dios. Ve a su presencia. En ella vas a encontrar descanso. Como Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Tú quieres tener descanso? Ve a la presencia de Dios. ¿Quieres que Dios te renueve, te restaure, te unja, te llena? Ve a la presencia de Dios. La presencia de Dios es el mejor lugar que tú puedes decidir ir cuando te sientas cargado y cuando te sientas triste. Si vas a la presencia y esperas en ella, te garantizo que no vas a salir lo mismo. Toda persona que fue a la presencia de Dios y esperó y fue tocada por ella, nunca salió siendo el mismo. Por experiencia personal puedo decirte que la presencia de Dios es lo más lindo que tú puedes experimentar. En la presencia de Dios no hay ausencia de nada. En ella hay plenitud de vida, plenitud de gozo. David dice en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud es que no le hace falta nada. Todos los ingredientes que tu vida espiritual necesita está en la presencia de Dios. Todo lo que tu alma espiritualmente necesita lo encontrarás en la presencia de Dios. Por eso es necesario que tú vayas a la presencia de Dios, porque lo que tu alma necesita está en la presencia de Dios. El descanso que tú buscas está en la presencia de Dios. No lo busques en carro, ni en fama, ni en dinero, ni en cosas materiales temporales de la tierra, porque no te llenan. El único que te puede llenar es Dios. Hasta que tú no te rindas y entiendas que el vacío que llevas en tu vida solamente lo llena Dios, nunca vas a poder tener descanso, porque el descanso para nuestra alma no lo llena, no lo da un carro, nada de esta tierra, lo da solamente la presencia de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir a la presencia de Dios? ¿Estás dispuesto a ir a su presencia? ¿Estás dispuesto a ser renovado, tocado, llenado por el poder del Espíritu Santo? ¿Anhelas que tu vida sea diferente? Ve a la presencia de Dios. Si sacas tiempo y te propones un día a esperar en la presencia de Dios, tu vida no va a ser la misma. Vas a tener un antes y un después. Si te atreves a ir a la presencia de Dios, te garantizo que ya no te vas a levantar cargada ni cargado. Vas a vivir diferente. Vas a tener paz interna. Vas a tener un gozo. Para mí lo más lindo de ser cristiano es la presencia de Dios. La única diferencia de Cristo a miles de religiones es que Cristo nos llena a través del Espíritu Santo. Que el Dios que nosotros servimos vive dentro de nosotros. Esa es la única diferencia, escucha bien, entre muchas religiones y denominaciones en el mundo entero. Que el Dios al cual nosotros servimos vive dentro de nosotros. Es un Dios de vivos, no de muertos. Es un Dios que se puede experimentar, se puede sentir. Se puede, gloria a Dios, sentir su presencia porque Él vive dentro de nosotros. Hermanos y amigos, Cristo está vivo y Dios es real. Solamente lo sienten aquellos que tienen hambre de su presencia. Por eso dice Isaías, por eso dice la Biblia en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios promete manifestarse en aquellos que lo buscan, no en aquellos que lo necesitan. Hay muchas personas que necesitan de Dios. Habemos muchas personas que podemos estar necesitando de Dios, pero sin embargo Dios no se va a manifestar. No basta con necesitar a Dios. No basta con reconocer que lo necesito, que lo anhelo. Hay que buscarlo. Dios no prometió manifestarse porque yo lo necesite, ni porque yo lo anhele, ni porque yo lo desee. Eso es parte. Pero Dios prometió manifestarse donde lo buscan. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios se va a manifestar porque tú lo necesites. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Mateo 7 dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Jeremías 33:3 dice, clama yo te respondo. Tienes que buscar, porque Dios no se va a manifestar aunque tú lo necesites. Tú lo puedes anhelar, pero no basta con anhelarlo. Eso es bueno. Hay que buscarlo.
Hay que accionar. En este momento hay muchas personas con depresión que Dios está dispuesto a libertarlas, mas sin embargo Dios no está haciendo nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque no lo están buscando. Hay que buscar a Dios si queremos ver a Dios en nuestra vida o que nuestra vida cambie, tener una transformación interna y externa. Necesitamos buscar a Dios. No basta con solo desearlo, hay que buscarlo. En este momento hay personas con depresión que necesitan que Dios les quite la depresión. Hay personas en este momento con tristeza que necesitan que Dios les quite la tristeza. Hay personas que se sienten débiles, que necesitan ser fortalecidas, mas sin embargo, Dios no está haciendo nada en sus vidas. No porque Dios no quiera, sino porque es una ley que Dios dejó escrito. El que pide, recibe. Me buscan, me hallan los que me buscan. Me manifiesto a aquellos que me buscan. Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale entre tanto que está cercano. Dios dice: buscadle. Si no habría que buscar a Dios, la Biblia no dijera buscadle. Cuando Dios dice buscadle, es porque Él no se va a manifestar si no hay una búsqueda. Dios quiere manifestarse a tu vida, pero tú tienes que buscarlo. Y tú tienes que saber bien claro que Dios no se manifiesta porque yo lo necesite, ni porque yo lo anhele, ni porque yo lo desee. Eso es parte. Pero Dios se manifiesta donde lo buscan. Isaías dice: y me buscaréis. Jeremías dice: y me buscaréis y me hallaréis. Jeremías no dice: y me desearéis, y me van a necesitar y me voy a manifestar. No, dice: y me buscaréis y me hallaréis. También Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová. En otras palabras, Dios no tiene ninguna responsabilidad ni compromiso manifestarse en alguien que no le está buscando. La responsabilidad y el compromiso, según la Escritura, es con los que lo buscan. No es con los que lo anhelan, no es con los que lo desean, no es con los que lo necesitan. Eso es importante, tener deseo de Dios, pero hay que accionar. Al deseo ponle acción. Todo deseo sin acción no funciona. Todo anhelo sin acción no funciona. Toda necesidad sin acción no funciona. Al deseo que tú tienes ponle acción, ponle búsqueda. ¿Por qué? Porque Dios no ha prometido manifestarse porque yo lo necesite, ni porque yo lo anhele, ni porque yo lo desee. Dios ha prometido manifestarse cuando al deseo le pongo acción, lo busco. Cuando al anhelo le pongo acción, lo busco. Entonces Él dice: y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios ha prometido manifestarse en aquellos que lo buscan. La pregunta es: ¿anhelas tú que Dios se manifieste en tu vida? ¿Anhelas tú que Dios se manifieste? Dios no tiene ningún compromiso ni responsabilidad de manifestarse en un matrimonio, en una familia, en una persona, si no le está buscando. El compromiso de Dios es con los que le buscan. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan. No dice los que me necesitan, no dice los que me anhelan, no dice los que me desean. Dice los que me buscan, los que al deseo le ponen acción, los que al anhelo le ponen acción, los que a la necesidad le ponen acción. Esos son los que van a encontrar a Dios. Yo me he dado cuenta, hermanos y amigos que me están escuchando, que yo puedo necesitar a Dios, pero si no lo busco, no voy a ver a Dios. Tú puedes estar necesitando a Dios, pero si no lo buscas, no vas a ver a Dios en tu vida. Pedro, el discípulo de Cristo, en el libro de Mateo capítulo 14, camina sobre las aguas. Cuando él pone la mirada en el viento, comienza a hundirse. Dice la Biblia que Cristo le extiende la mano hasta cuando Pedro dijo: Señor, sálvame que perezco. Escucha bien, Cristo miraba cómo su discípulo se estaba hundiendo. Y Cristo nunca le extendió la mano hasta que Pedro dijo: Señor, sálvame porque perezco. Entonces al momento Cristo le extendió la mano. La mano de Cristo se extiende no porque alguien lo necesita, no porque alguien la anhelaba, sino porque alguien clama. Pedro se estaba hundiendo y Cristo nunca le extiende la mano sin antes primero no clama. Como dice Jeremías: clama a mí, yo te responderé. La Biblia dice en el Salmos 91: contigo estaré en la angustia. Me invocaréis, contigo estaré en la angustia. Dice: me invocaréis y yo le responderé. Dios está contigo en la angustia. Pero a pesar de que Él esté contigo en la angustia, si tú no le clamas, Dios no va a poder accionar.
Cristo estaba cerca de Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo. Mas sin embargo, Cristo nunca le extiende la mano sin antes primero Pedro no clama. Cuando tú analizas que Cristo le extiende la mano a Pedro en Mateo capítulo 14, fue porque Pedro clamó. Estaba tan cerca de Pedro que le pudo extender la mano, mas sin embargo, Pedro con Cristo cerca se estaba hundiendo. ¿Por qué? No era porque Cristo no estaba, no era por falta de poder, no era porque Cristo no quería ayudarle, era porque Pedro por un momento cerró su boca. Y la boca que se cierra es la boca que se empobrece, es la boca que no tiene respuesta. Pedro obtuvo el favor de Dios hasta cuando Pedro clamó. Hay muchas personas que se están hundiendo en el problema cuando Cristo está cerca de ti. Hay muchas personas como Pedro. Pedro se estaba hundiendo, estaba tragando agua. ¿Por qué? Y con Cristo cerca. Mas sin embargo es sorprendente que Cristo nunca le extendió la mano hasta que Pedro clamó. Eso nos muestra que yo puedo estar en el peor problema de mi vida. Puedo estar en depresión, puedo sentir que me muero y eso no va a mover a Dios. Eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando escucho un clamor. Cuando dice, clama, yo te responderé. Jonás, escucha bien, el profeta Jonás, Dios le da instrucción, lo manda a Nínive a predicar la palabra. Pero el profeta Jonás hace todo lo contrario. Y dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez. Y el profeta, amén, estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Escucha bien, lo sorprendente es que el pez vomita a Jonás hasta que Jonás clama. Cuando tú lees Jonás capítulo 2, dice la Biblia que Jonás se sentía que ya estaba a punto de morir. Entonces él clamó a Dios. Mientras él no clama, el pez no lo vomita. Dios le dio orden al pez que vomitara al profeta hasta que el profeta clama. Uno de los errores que nosotros cometemos es que en el problema nos quedamos callados, como Jonás. No había necesidad, escucha bien, no había necesidad de que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Tú sabes por qué Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez? Porque cerró su boca, no abrió su boca. Cuando tú analizas, hasta que Jonás clama, entonces Dios le da orden al pez que vomite al profeta. Sin embargo, el profeta estuvo 3 días por una sola razón: cerró su boca en medio, cuando estaba dentro del vientre del gran pez. Dios miraba, escucha bien, Dios miraba cómo Jonás estaba muriendo dentro de aquel gran pez. Dios lo miraba agonizando. Dios lo miraba que ya no había fuerzas en su vida. Mas sin embargo, Dios nunca hizo nada. Hasta que Jonás clama, entonces Dios le dice al pez, vomita al profeta. Entonces el pez pudo vomitar al profeta en respuesta, no de que Jonás lo necesitaba, sino que Jonás clamó. Hay acciones que Dios va a hacer a tu favor, no porque tú lo necesites, no porque tú lo desees, no porque tú lo anheles, sino porque tú lo buscas. Escucha bien, hay personas que no han entendido esto. Hay personas que cuando el problema llega dicen, Dios conoce cómo me siento, Dios conoce mi problema. Clama. No te justifiques, no te quedes diciendo Dios conoce mi problema. La Biblia dice, clama, yo te respondo. Pide para que recibas, busca para que hayas, toca para que se te abra. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y este profeta, lo sorprendente es que Dios nunca accionó hasta que el profeta clama. Dios miraba cómo Jonás estaba muriendo, como probablemente en tu vida hay cosas en tu vida que necesitan ser restauradas y Dios no ha hecho nada. Y te preguntas por qué. Porque hemos cometido el error del profeta Jonás. Te has quedado callada o te has quedado callado. Y la boca que se cierra es la boca que no tiene respuesta. Mientras Jonás no abrió su boca para buscar ayuda en Dios, no tuvo respuesta, no tuvo resultado. Hoy yo vengo a decirte, no cometas el error que cometió Jonás, quedarse callado en medio de la circunstancia, quedarse callado cuando estaba dentro del gran pez. Abre tu boca. Jonás dice, cuando mi alma desfallecía, Jonás dice, invoqué a Jehová y él escuchó mi clamor. Jonás esperó sentirse morir para entonces clamar. Hay personas que esperan sentirse que se están muriendo para entonces clamar, cuando desde antes debes de clamar para que Dios te ayude. No había necesidad que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez.
Tú te preguntas, ¿cuál fue el error de Jonás? Porque cerró su boca. Cuando tú analizas hasta que el profeta clama, entonces el pez lo vomita porque Dios le dio orden al pez que vomitara al profeta. Eso nos muestra que Dios acciona a la oración. Dios acciona cuando tú lo buscas, cuando tú clamas. Dios no acciona a tu necesidad. Dios no acciona a que tú lo anheles. Tú te puedes estar muriendo como Jonás y Dios no puede accionar. ¿Por qué? Porque Dios mismo dejó establecido, es una ley que Dios dice, clama y yo te respondo. Es una ley. Si tú no vas por este principio, puedes estar muriéndote en el problema como Jonás. Puedes estar hundido en la peor depresión, en el peor problema. Sin embargo, no vas a ver la mano de Dios extendida a tu favor. No porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda, sino porque tú no le estás clamando, porque tú no le estás buscando, porque hay una ley que si tú no entiendes que la palabra es una ley, que es una ley que Dios no puede violar su palabra. Dios dijo, clama, yo te respondo. Así que si tú no le clamas, Dios no te responde porque es una ley. Si Dios dijo, el que pide, recibe, no vas a recibir si tú no pides. Es una ley. Si Dios dice, el que busca, halla, el que toca, se le abre. Si tú no buscas, si tú no tocas, no se te abre, no haya. ¿Por qué? Porque es una ley. El mismo Dios que dejó escrita esa ley, Él está sometido a la ley que Él mismo dejó establecido. No puedes tener respuesta de parte de Dios si no le buscas. Los hijos de Israel, Jueces capítulo 6, hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Dios los entrega en manos de sus enemigos por 7 años. Dice la Biblia que los enemigos, los madianitas, le robaban todo lo que sembraban. No dejaban nada que comer. El pueblo aguantando hambre cuando tenía un Dios poderoso. Un pueblo que estaba siendo un pueblo con miedo cuando había un Dios que podía pelear sus batallas. Dice la Biblia, mas cuando el pueblo clamó, Dios envió un libertador. Les levanta un libertador llamado Gedeón. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que Dios miraba por 7 largos años cómo su pueblo sufría, cómo su pueblo aguantaba hambre, cómo habían niños muriendo de hambre y Dios no accionó. ¿Por qué? Porque Dios no acciona a la necesidad de la gente. Dios acciona a la búsqueda de la gente. Mira, en muchos países el mundo entero necesita de Dios. Mas sin embargo, Dios no se está manifestando. No porque Dios no quiera, sino porque el mundo no lo está buscando. No lo está buscando. Hay muchas personas, muchas naciones, países, pueblos, naciones que no están mirando a Dios. No porque Dios no quiera, no porque Dios no exista, sino porque no lo están buscando. Israel, 7 largos años pasaron donde sus enemigos le robaban todo lo que sembraban por una razón, porque el pueblo no clamó, porque la boca que se cierra es la boca que no tiene respuesta. Dice la Biblia, de este modo empobrecía Israel. ¿Sabe cómo iba Israel? Empobreciendo cuando había un Dios que era poderoso. Probablemente tú con un Dios poderoso puedes estar en depresión, puedes estar muerto espiritualmente. Teniendo un Dios vivo te sientes muerto. Teniendo un Dios que te restaura te puedes sentir destruido. Teniendo un Dios que fortalece te puedes sentir debilitado. Por eso es muy importante la importancia de clamar en medio de las circunstancias. Mira, cuando te sientas solo, clama. Yo me he dado cuenta y he aprendido que si yo no clamo, Dios no me ayuda. Dios nunca me va a ayudar ni te va a ayudar a ti porque tú lo necesites o porque tú lo anheles. Hay mucha gente con deseos de Dios y no están viendo a Dios en su vida. Mucha gente que necesitan a Dios, pero no se está manifestando. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaren de todo vuestro corazón. Nadie va a ver a Dios en su vida porque lo necesite, ni porque lo anhele, ni porque lo desee. Eso es parte. Pero al deseo hay que ponerle acción. Si tú tienes deseos de Dios, ponle acción, busca a Dios. Si tú tienes anhelo de Dios, ponle acción, busca a Dios. No basta con el anhelo, ni con el deseo, ni con la necesidad de Dios. Hay que accionar, hay que buscar a Dios, porque Él solamente se va a manifestar donde lo buscan continuamente. Para mí, me he dado cuenta, según la Escritura y lo que yo he podido experimentar, que Dios no se manifiesta donde no lo buscan. El día que yo no busco a Dios, no siento a Dios, no veo a Dios. El día que yo no oro, yo no puedo ver la manifestación de Dios en mi vida, porque Dios está condicionado a tu búsqueda todos los días. La vida espiritual, la paz, está condicionada a la búsqueda que tú tienes que tener con Dios. La paz mental está condicionada a tu relación con Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 22,
Versículo 21 en adelante dice, vuélvete ahora en amistad con Él. Vuélvete en amistad con Dios. Dice, vuelve a tomar su palabra, su ley en tu corazón y las palabras en tu boca. Vuelve. Si te volvieres, el Omnipotente te va a restaurar. Quitará de tu tienda la aflicción. Pero Job dice, vuélvete en amistad con Dios. Es tiempo de volverse en amistad con Dios. Vuelve a su presencia. Vuelve otra vez. Si has dejado de orar, ora. ¿Por qué? Porque Dios solo responde al que ora. Dios no responde a la necesidad, ni al anhelo, ni al deseo. Y tú me dirás, ¿cómo tú sabes eso? Bíblicamente.